Buenas tardes, hermanas, pues bienvenidas nuevamente a una transmisión para mujeres de los viernes. Quiero darles la bienvenida a todas las hermanas que están conectadas y a las hermanas que están aquí presentes. Muchísimas gracias también, bienvenidas, y estamos esperando a que lleguen un poquito más de hermanas. Pero para comenzar, bueno, pues quiero comentarles que estamos empezando también con una nueva dinámica, es un nuevo tema y es una nueva dinámica en la cual pues estamos esperando que las hermanas que están conectadas y las hermanas que están aquí presentes nos hagan llegar a través de los comentarios sus preguntas, algún comentario. El tema de hoy es acerca de las mujeres poderosas de la Biblia, pero también vamos a tocar el tema de los derechos de la mujer. Ya ven que ahora ya viene el próximo lunes lo que es el Día Internacional de la Mujer y todo eso, y se habla mucho de derechos, pero vamos a ver los derechos de la mujer también. Entonces espero que sea de edificación para nuestras vidas. Y para comenzar vamos a iniciar con una oración. Entonces les pido a las hermanas que nos están acompañando de sus casas y las hermanas de aquí que oremos, por favor. Eterno Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos permite, Señor, nuevamente estar aquí. Te agradecemos, Señor, por la vida, por los cuidados y la salud que tú nos has dado hasta este día. Y te rogamos, Señor, que en esta tarde seas tú quien hable a través de tu sierva, Señor, y que sean tus palabras las que entren a nuestro corazón. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón para recibir tu mensaje que edifique y transforme nuestras vidas. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y pues bueno, para comenzar yo quiero hacerles una pregunta, tanto a las hermanas que están aquí como a las que están conectadas. Es como una trivia, digamos, y la pregunta, y que estamos esperando su respuesta a través de los comentarios y después lo vamos a comentar, es: el feminismo se divide en 3 etapas, de la primera, segunda y tercera ola. El de la primera ola fue hace muchos años. Se buscaba que las mujeres tuvieran derechos fundamentales como el derecho al voto, a la educación, a trabajar y etcétera. Eso era en el primero y segunda ola. Pero ahora el feminismo que estamos viviendo ahora en la actualidad no tiene nada que ver y no se parecen absolutamente nada con el feminismo o con la lucha feminista de hace algunos años, del siglo pasado. Y la pregunta es: de acuerdo a los derechos o a las exigencias que el feminismo está pidiendo ahora, como aborto libre y legal, educación sexual a nuestros hijos en la escuela primaria, y todo ese tipo de cuestiones, ¿qué creen ustedes que ha logrado ese tipo de feminismo actual y a qué costo? ¿Ha logrado realmente sus objetivos? ¿Realmente han legalizado el aborto? Sé que en algunos estados lo han hecho. ¿A qué costo? ¿Y cuáles creen ustedes que serán las consecuencias de la legalización del aborto, por ejemplo, o de las nuevas ideologías de género, de que a nuestros hijos se les enseñe la sexualidad de una manera más libre, más abierta, con más libertinaje? ¿Qué se ha logrado y cuáles creen ustedes que sean las posibles consecuencias de este feminismo? Y pues bueno, estamos esperando sus respuestas a todas las hermanas que están conectadas y las que están aquí. Y vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, que se llama Mujeres fuertes o poderosas de la Biblia. En nuestros tiempos, hermanas, escuchamos por todas partes, y en la actualidad vamos a escuchar acerca del empoderamiento de la mujer. ¿Saben lo que significa la palabra empoderamiento, hermanas?
¿No, hermana Erika? ¿Sabe lo que significa? Porque siempre, ¿no? El empoderamiento de la mujer, el empoderamiento de los derechos. ¿Saben lo que significa esa palabra? ¿Ayudarse mutuamente? No, bueno. La palabra empoderamiento, según el diccionario de la Real Academia Española, quiere decir que hacer poderoso a un desfavorecido, ¿sí? Entonces, al decir que es el empoderamiento de la mujer, se está tratando o se está intentando decir que la mujer era un grupo desfavorecido, que era un grupo marginado y que ahora en la actualidad se le está dando poder y que por eso ahora se están exigiendo derechos que se dice no teníamos. Pero sabemos, bueno, ahora ya sabemos el significado de la palabra empoderamiento, pero ¿sabemos la responsabilidad que lleva tener poder? ¿Sabemos ustedes? La palabra empoderamiento tiene fuerza, pero también lleva una gran responsabilidad. Al decirnos empoderadas, también estamos asumiendo las responsabilidades que esta palabra significa. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Realmente creen ustedes que las mujeres hace algunos años era un grupo desfavorecido? ¿Que era un grupo al que no se le escuchaba? ¿Realmente lo creen así? Yo no lo creo y les voy a explicar el por qué. En la Biblia podemos encontrar la historia de muchas mujeres que nunca fueron desfavorecidas, ni calladas, ni ignoradas, y tuvieron gran poder en la vida de las personas que la rodearon y cambiaron el rumbo de la historia. En específico vamos a hablar del libro de Proverbios, en el cual encontramos características de mujeres que usaron su poder de manera, primeramente vamos a verlo de manera negativa. En Proverbios 5:3, vamos a buscarlo, si me ayudan aquí también, Proverbios 5:3, encontramos una característica del poder que tenían las mujeres y que tenemos todavía ahorita, pero desde cuándo lo tenían y cómo lo usaban estas mujeres. Por ejemplo, Proverbios 5:3 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Entonces aquí está hablando que la mujer o la característica de la que está hablando de aquí de una mala mujer o que una mujer que usaba su poder o su influencia de la manera negativa es que era una mujer que engañaba, una mujer que miente y una mujer chantajista. De eso ya se describía, imagínense, en los tiempos del Antiguo Testamento. Desde entonces, las mujeres sabíamos cómo usar ese poder de manera negativa. Ahora, Proverbios 6:24 también vamos a leerlo. Dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. Aquí está hablando que la mujer halagaba con intención, a eso se refieren las lisonjas. Halagar a una persona con la intención de obtener un beneficio. Es como cuando le decimos al esposo, ay, qué guapo amaneciste hoy, pero realmente no lo estamos halagando porque se vea bien, sino porque estamos buscando un beneficio. Esas son lisonjas. Y este versículo de Proverbios 6:24 nos está hablando precisamente de este tipo de mujeres. Proverbios 6:26 dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Aquí dice que la mujer seduce, y seducir quiere decir incitar al mal, darle las malas ideas, darle malas tentaciones, malos pensamientos, para que el hombre haga lo que la mujer quiere. Proverbios 7:10, un poquito más adelante, dice, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Astuta de corazón quiere decir que es mañosa, que hace o dice cosas para obtener un beneficio propio. Entonces, ahí se muestra el empoderamiento de la mujer desde los tiempos del Antiguo Testamento, pero usado para el mal. Proverbios 9:13, por favor, también vamos a leerlo más adelantito. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Exactamente, hermana, es simple e ignorante. Y esto quiere decir que era una mujer que no le gustaba aprender, que con lo que fuera, así como se iban dando las situaciones, ella iba haciendo las cosas.
Luego más adelante vemos también que en Proverbios 11:22 dice: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. O sea, la mujer que nada más está pensando locuras. Si vamos aquí y si compramos esto, que no se pone a meditar, no se pone a pensar y por supuesto no ora antes de tomar decisiones, que todo lo hace al aventón, a cómo se le van presentando las situaciones. Proverbios 19:13, hay muchos proverbios que hablan de las características de una mujer que usa sus encantos de manera negativa. 19:13 dice: dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Eso quiere decir que es una mujer que le encanta estar discutiendo de todo. Que porque si la pared es blanca la quiero negra, que si que es negra ahora la quiero blanca y así, de todo busca pleito la mujer contenciosa. Proverbios 25:24 también vemos otra característica. Proverbios 25:24 dice: mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Igual, la mujer que le gusta discutir o la que tiene problemas con todo mundo, con el vecino, cuando va manejando con el que va a un lado de ella, o sea, con todo mundo tiene problemas, con los maestros de la escuela, con los de las oficinas, con todo mundo tiene problemas. Y por último, Proverbios 30:20. Dice: el proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice: no he hecho maldad. Esto habla de una mujer hipócrita y mustia. Entonces, el género femenino no es un grupo que haya sido ignorado o que haya sido menospreciado o que haya sido débil. Más bien es un grupo, las mujeres es un grupo que ha sido mal manejado, que ha sido confundido y que ha sido engañado. Y ejemplos de este tipo de mujeres que presentan una o más de estas características encontramos a Dalila. Dalila usó sus encantos femeninos, sus lisonjas, era astuta para engañar, hipócrita y logró que aprendieran a Sansón y de esta manera muriera Sansón. ¿Sí? También, por ejemplo, otro ejemplo es las mujeres de Salomón. Tuvo muchas mujeres Salomón y todas o la gran mayoría lo incitaron a la idolatría, sedujeron a Salomón y lo desviaron a la idolatría. Y el rey Salomón, después de haber sido uno de los hombres más sabios, bendecido por Dios, se apartó de Dios a causa de sus mujeres. Y otro ejemplo muy, muy claro también es Jezabel, que fue la esposa de un rey y que promovió la idolatría abominable en el pueblo de Israel y murió de una manera tan triste y tan indignante, comida por los perros. Entonces, eran mujeres que tenían mucho poder, eran mujeres que sabían que tenían mucha influencia con la gente que estaba alrededor de ellas y esa influencia la usaron para el mal. Ahora, también encontramos características de mujeres que usaron su poder para la honra de Dios y vamos a empezar a ver ejemplos de estas mujeres. Igual en el libro de Proverbios 11:6, vamos a regresar unos cuantos capítulos. Proverbios 11:6 dice, 11:6, creo que sí era, a ver, esperen. Dice aquí, no es Proverbios 11:6. Vamos a Proverbios 12:4, por favor. Proverbios 12:4 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma de los huesos. Pero aquí estamos hablando de la mujer virtuosa que es corona, o sea que su esposo se siente contento, se siente orgulloso de su esposa, se siente contento con su esposa porque lo que hace, por lo menos intenta hacerlo de manera correcta para honrar a Dios, pero también para beneficio de su familia. Si trabaja, lo hace para honrar a Dios y para llevar un beneficio a casa. Si no trabaja, si es ama de casa o trabaja en casa, también lo hace para honrar a Dios. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces aquí está hablando de una mujer sabia. Una mujer sabia es una mujer que sabe que tiene influencia en su familia, pero lo usa para honrar a Dios.
que lleva a sus hijos a la iglesia, que les habla de Dios, que ora por sus hijos porque es una mujer sabia. Proverbios 19:14 dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová es la mujer prudente. La mujer prudente es un regalo de Dios. Procuremos ser ese regalo de Dios para nuestro esposo, para nuestros hijos. Una mujer que sea sabia, una mujer prudente, una mujer trabajadora. Eso es una mujer que significa o que simboliza el regalo de Dios. Y por último, Proverbios 31:29, que dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Entonces, una mujer empoderada es una mujer que hace el bien, no que hace el mal, que busca parecer cada vez más a Dios. Alguna vez escuché un comentario de una muchacha, de esas que andan ahorita luchando por los derechos de la mujer, que decía que Dios era mujer, porque tenía muchas características de la mujer, que era bondadosa y que era amorosa, y está mal. Dios no es mujer porque tenga características de mujer, más bien la mujer tiene características de Dios, pero no quiere decir que Dios sea mujer, más bien Dios nos concedió, nos cedió, nos delegó características especiales diferentes a las del hombre, pero que le pertenecen a Dios, que es ser más cariñosa, estar más atenta a las necesidades emocionales de la familia, pero no quiere decir que Dios sea mujer. Entonces, ese tipo de ideas, hermanas, nos confunden. Si no estamos bien preparadas, si no leemos la Biblia, si no oramos, si no estudiamos, nos llegan a confundir. Y si como adultas nos confunden, pues ahora imagínense a nuestras hijas jovencitas, adolescentes o niñas, porque se oye bien bonito que nos digan, tú eres fuerte, tú tienes poder, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y se oye bien bonito y nos la creemos porque está padre que nos digan eso, pero nunca debemos quitarle el lugar que le corresponde a Dios. Sí somos fuertes, pero porque Dios nos permite ser fuertes. Sí podemos lograr muchas cosas si Dios lo permite. Eso sí, nunca debemos olvidarlo. Ahora, ejemplo de mujeres que usaron su empoderamiento, su poder para el bien. Por ejemplo, tenemos a Débora. Débora en el libro de Jueces animó a Barak y creyó en Jehová. Ella era sabia y hacía el bien. Débora era una juez. Y lo dice la Biblia, ella era juez, ella tenía influencia en su pueblo, pero nunca usó esa influencia para el mal. Al contrario, llamó a Barak y le dijo, ve y lucha, porque Dios va a estar contigo. Y entonces Barak le dijo, sí voy, pero tú me acompañas. Entonces, ella sabía que podía animar a este varón y lo hizo, pero mencionando y nunca quitándole la honra a Dios. También tenemos a Abigail, que evitó que un rey, el rey David, pecara llevado por sus emociones. Era una mujer prudente y era una mujer sabia. Y eso es lo que debemos hacer con el poder y con la influencia que nosotros tenemos. Evitar que nuestra familia peque. Si vemos que están haciendo cosas incorrectas, estorbar a nuestros hijos para que no pequen. Orar mucho por ellos, orar mucho con ellos, hablarles del Señor y darles un buen testimonio. Entonces, si queremos ser mujeres empoderadas, debemos usar ese poder y esa influencia para honrar a Dios. Las mujeres no hemos sido ignoradas, que no nos vendan esa idea de que, ay, pobrecitas, que no debemos victimizar a las mujeres, no somos víctimas. Más bien hemos estado siendo mal manejadas, estamos siendo confundidas. Recuerden cómo confundió Satanás a Eva. Le dijo una mentira, que se oía bonito decirle, tú puedes ser igual a Dios, y se oye bonito, oh sí, yo quiero ser como Dios, sabia, pero la confundió y la llevó por el mal camino. Entonces debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos. Ahora vamos a Proverbios 2:15, por favor. Bueno, vamos a leer todo el capítulo 2 de Proverbios. Y dice aquí, es claro que las mujeres tenemos influencia en la vida de las personas que nos rodean, nuestro esposo y nuestros hijos principalmente. Lo importante es saber usar bien esta influencia.
Ahora, ¿cómo podemos aprender a usar bien esta influencia? Vamos a leer Proverbios 2, del versículo 1 al versículo 5. Le voy a pedir a la hermana Erika si puede tomar el micrófono que tiene ahí y leer del versículo 1 al versículo 5 de Proverbios 2. Sí, gracias. Del 1 al 5, ¿va? Sí. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardarás dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si proclamaras a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Ok, entonces aquí hay algunas cosas que Dios nos pide que hagamos si queremos tener un empoderamiento sabio. Número 1 dice, guardar los mandamientos de Dios. Estar atento nuestro oído a la sabiduría de Dios, o sea, leer su palabra. Número 3, clamar a la inteligencia y a la prudencia, dar nuestra voz. Pedirle al Señor que nos ayude a ser prudentes al hablar. Buscar la sabiduría como si fuera la plata y escudriñarla como a tesoros, o sea, estudiarla, no quedarnos con ninguna duda. Para eso tenemos la ayuda y la guía de un pastor, hay diccionarios bíblicos, podemos buscar las palabras, el origen de las palabras en hebreo, en griego, todas las etimologías, todo es lo que Dios nos pide. Y entonces dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Prepararnos, hermanas. La gente del mundo es muy astuta y se está preparando mucho para confundirnos, para confundir a las futuras generaciones. Y nosotras no estamos haciendo nada, nos estamos quedando quietas y no estamos haciendo nada. Ahora, del versículo 6 al versículo 9, le pido a la hermana Alicia si me ayuda a leerlo, por favor. Muchas gracias. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Gracias, hermana. Entonces vemos también ahora, bueno, ya nos dijo Dios qué es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar, prepararnos, estudiar, orar y estar en comunión con Él. Si nosotros cumplimos esas condicionantes, entonces ahora, ¿qué es lo que Dios nos va a proveer? Dios da la sabiduría, da el conocimiento y la inteligencia y provee de sana sabiduría a los rectos. No solo es sabiduría, es sana sabiduría, porque está la sabiduría del mundo, pero dice la Biblia que esa es terrenal y diabólica, pero también está la sabiduría de Dios, que es la que nos va a ayudar para edificar nuestras propias vidas. Y entonces también dice, guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿Cómo vamos a proteger a nuestros hijos? Pues enseñándoles el temor de Dios. Dios los ama, sí, pero podemos protegerlos y decirles, si vas por el buen camino, te vas a evitar muchos problemas. Hemos escuchado de muchos papás que dicen, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Pues enséñale la Biblia. Y de verdad se va a evitar muchos sufrimientos nuestros hijos. Ahora vamos a leer, yo voy a leer del versículo 10 al versículo 15 que dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Aquí nos está hablando de cómo se manifiesta en nosotros la sabiduría que ya obtuvimos al cumplir las condicionantes, que es, dice, cuando la sabiduría entrara en tu corazón, la discreción te guardará. No vamos a andar de chismosas, esa es la verdad. Vamos a ser discretas y prudentes, vamos a tener la sabiduría para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades,
nos va a librar Dios de las malas amistades, porque vamos a ser personas prudentes. Y si nosotros tenemos una amistad que a lo mejor no nos edifica tanto, vamos a ser capaces nosotros de reflejar la luz de Dios a esas amistades. Eso es lo que Dios nos pide, no que ellos nos jalen a nosotros, sino que nosotros influyamos en la vida de las personas. Muy bien, hermana Irene, ¿nos puede leer del Proverbios 2, del versículo 16 al 19, por favor? El versículo que, perdón. 16 al 19. Sigue. Dice, serás liberado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que en ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Ok, entonces aquí también nos está diciendo, ¿qué es lo que vamos a obtener? Bueno, vamos a ser librados de parecernos a la mujer extraña, ¿sí? Esa mujer que halaga con palabras, que abandona su casa, que se la pasa en la vagancia, de casa en casa, diciendo y escuchando cosas que no debe, que dice que se olvida del pacto de su Dios, que es atender a su esposo, una mujer casada, atender a su esposo, atender a sus hijos y tener una casa que esté por lo menos dispuesta para recibir al esposo. También dice que la casa de la mujer ajena, de la extraña, de la que anda en malos pasos, está inclinada a la muerte. Entonces, cuando nosotros cumplimos las condicionantes que nos hablan los primeros versículos, Dios nos da la sabiduría, nos provee la protección y entonces vamos a poder ser diferentes a las mujeres que no buscan a Dios, que tienen poder, pero que no lo usan para honrar a Dios. Entonces, los resultados del 20 al 22, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos, o impías en este caso, serán cortadas de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Entonces, ¿tenemos influencia? Sí. ¿Tenemos poder en la familia? Sí. Un papel diferente de los varones. No valemos más, pero tampoco valemos menos que los hombres. Son papeles totalmente diferentes con un propósito. Entonces, no nos dejemos engañar que nos digan que no valemos o que las mujeres somos las víctimas y que pobrecitas. No. Cuando usamos mal la influencia que tenemos es cuando sufrimos. Pero si la usamos para honrar a Dios, para ayudar a nuestra familia a crecer en los caminos de Dios, de verdad no vamos a sufrir. Y si tuviéramos alguna tribulación en nuestra vida, Dios va a estar con nosotros, porque Él lo ha prometido. Pero debemos buscarlo. Debemos ser mujeres, sí, poderosas, mujeres fuertes, pero que amen a Dios antes que cualquier cosa. No amarnos a nosotras mismas. Primero debemos amar a Dios. Bueno, el próximo lunes se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Hay muchos grupos en la actualidad que andan proclamando derechos humanos, derechos de las mujeres, y la gran mayoría de ellos están fuera del plan de Dios. Para empezar, el aborto. Quieren el aborto libre y legal, ¿no? Y la verdad es que ellas dicen que para que no haya tantas muertes de mujeres, las mujeres no están muriendo por que el aborto sea clandestino. Las mujeres que abortan están muriendo porque abortan. Cuando entran a un quirófano para que les hagan un aborto, uno de los dos muere, o el hijo o la mamá. Pero no quiere decir que si se legaliza el aborto ya van a dejar de morir. No. Están muriendo porque están abortando. Y esa es una de las exigencias que ellas están pidiendo. Y debemos tener mucho cuidado de no dejarnos convencer o que nos enreden con su palabrería, dice la palabra de Dios, y debemos tener mucho cuidado. Yo escribí, son 8 derechos que yo pido a las autoridades. Yo sé que hay muchas mujeres que mandan escritos al presidente, que hacen sus grupos y exigen sus derechos. Yo escribí mis derechos que yo le pido a las autoridades que me respeten los míos. El primero dice que tengo derecho a la educación. Tengo derecho a recibir educación, prepararme en el conocimiento de la palabra de Dios para afrontar mis luchas sin que me engañen con falsas
enseñanzas. Tengo derecho también a la salud. Tengo derecho a recibir un trato digno, con respeto y calidad, tanto en mi salud física como en mi salud espiritual, reconociendo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y debo honrar a Dios cuidando mi cuerpo con salud física y espiritual. Tengo derecho a trabajar también, por supuesto, como hija de Dios, a desarrollar los dones y talentos que Dios me otorgó para honrar y glorificar su nombre sin restricciones y con libertad en cualquier medio. Hemos visto que luego en los concursos de canto, de talentos y así, van jóvenes y le cantan una alabanza a Dios. ¿Y qué es lo que hacen? No, inmediatamente los sacan, los descalifican y no los dejan. Eso no es respetar sus derechos. Si una persona quiere cantar a Dios, puede hacerlo en cualquier medio. Esos son nuestros derechos como hija de Dios. Tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo con el propósito de agradar y honrar a Dios y no a la sociedad. O sea, no tengo por qué seguir modas también. Tengo que honrar a Dios. Derecho a una vida libre de violencia, con libertad a vivir mi fe en Cristo sin temores, críticas, burlas ni restricciones. O sea, podemos decir y llevar nuestra Biblia en el camión con toda libertad. Podemos disfrutar y de gozar el derecho de congregarnos, cuando sea posible, ¿verdad? Fuera de las enfermedades, sin que nadie nos lo prohíba. También tengo derecho a ejercer mi sexualidad dentro del matrimonio sin la imposición de ideologías que van en contra de la voluntad y diseño de Dios. Soy mujer creada por Dios y con un propósito divino. No renegar de ser mujer, no soy víctima de nada ni de nadie, porque soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. También tengo derecho a educar a mis hijos. Es mi responsabilidad y mi privilegio delegado por Dios, protegiendo su integridad física y espiritual, de sana doctrina, libre de sana doctrinas e ideologías desde su concepción. Desde que yo estoy embarazada, tengo la obligación, el derecho y el privilegio de cuidar a mi bebé. Y también tengo derecho a ser respetada como hija de Dios sin ser atormentada de manera directa e indirecta y sin ser expuesta a nuevas ideologías que dañan mi familia, mi cuerpo, pero sobre todo esas ideologías dañan mi comunión con Dios. Entonces, podemos pedirle al Señor, sí, Señor, queremos honrarte, queremos amarte. Sí, somos mujeres que tenemos derechos, somos mujeres que también tenemos una gran influencia y que debemos ejercerla. El mundo nos está ganando y las mujeres, las hijas de Dios, nos estamos quedando de brazos cruzados. Debemos brillar. Somos los hijos, hijas del Rey de Reyes y debemos brillar. Somos luces y nos está ganando la oscuridad de este mundo. Muy bien. Pues ahora sí quisiera leer los comentarios de la pregunta que les hice al principio es, ¿qué se ha logrado con el feminismo actual, el radical, el que salen las niñas y grafitean y golpean e insultan y agreden a otras personas? ¿Qué ha logrado ese feminismo y a qué costo? Voy a leer los comentarios y después aquí las hermanas que están presentes, si quieren hacer algún comentario, pues con mucho gusto. Dice la hermana Marta Madrid, ¿qué ha logrado el feminismo? Desde mi punto de vista tiene dos vertientes. Quien haya entendido el concepto como la revolución para trabajar por un futuro mejor, próspero, pero refugiando sus decisiones en la oración y dirección de Dios. Ok, sí, tenemos derecho a trabajar, pero bajo la dirección de Dios. Gracias. Dice, segunda vertiente, quien escucha las acciones desbocadas sin pedir la dirección de Dios, destruyendo físicamente y no hay sustento en sus acciones. Destruir nunca lleva hasta ahí se queda, y después dice la destrucción, la violencia respaldada en una filosofía no llevará nunca a buenos resultados. Es mi punto de vista particular. Habrá consecuencias buenas, bueno, sí, así como malas, exacto. Entonces, hay países europeos que desde hace muchos años legalizaron el aborto. Entonces, todas las mujeres, la que quiera puede ir a abortar. Y desde hace muchos años. Ahora están pidiendo que vaya la gente y a tener hijos ahí, porque ya están sufriendo las consecuencias. Decisiones que no están basadas en la oración, tenemos consecuencias malas. Entonces, como mujeres debemos sujetarnos a Dios en la oración.
No sé si alguien aquí tenga algún comentario, alguna pregunta. Hermanas. Quiero comentar que con esto yo observo que se ha perdido la práctica de valores y que existe mucha confusión entre nuestros adolescentes. Ajá, Y de igual manera se ha confundido, ¿por qué no decirlo?, entre las amas de casa como a libertinaje. exacto. Ajá. Ese es mi punto de Sí, sí, vista. sí, porque estamos confundiendo la libertad con el libertinaje, ¿sí? Ellas piden libertad para ejercer su sexualidad, pero lo que ellas piden no es libertad, es libertinaje. Tener libertad de vivir nuestra sexualidad como mujeres, por ejemplo, es poder peinarnos, tener la libertad de peinarnos, de arreglarnos, de salir bonitas, siempre y cuando honremos a Dios. Pero lo que hacen estas mujeres es el libertinaje, ¿sí? Entonces, como dice usted, hermana, lo están confundiendo. Y están confundiendo a nuestros hijos, están confundiendo a nuestras hijas sobre todo, ¿no? Y ellas en un futuro se van a enfrentar a las consecuencias de las malas decisiones que se estén tomando ahorita como sociedad. Entonces, debemos equiparlas, equipar a nuestras hijas. La hermana Heribet Salinas dice, ha logrado el cambio de perspectiva que se tiene sobre el papel de la mujer en diferentes ámbitos y una de las consecuencias que ha provocado es la adopción de nuevas ideologías, modas y conductas que no son las adecuadas en las mujeres. Ellas creen que nos representan, pero en lo personal a mí no me representa una mujer que va y violenta los monumentos históricos. Para mí eso es representar lo peor que puede llegar a ser una mujer grosera, una mujer irrespetuosa, una mujer irreverente que de femenina no tiene absolutamente nada. Ellas están luchando por eliminar el yugo heteropatriarcal. O sea, ellas quieren dejar de ser mujeres heterosexuales. Y esto es muy grave porque ellas están promoviendo la homosexualidad. Entonces debemos tener mucho cuidado. Y patriarcado porque no les parece correcto que Dios sea varón. Esa es una de las cosas que ellas dicen. Dios no es varón, Dios es mujer. Entonces debemos tener mucho cuidado. Hay por ahí una película cristiana que se llama La Cabaña y presenta a Dios como mujer. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Despacito meternos esas ideas sin que nos demos cuenta. La historia muy bonita, pero con ese simple hecho de presentar a Dios como mujer, están tratando de confundirnos y de meternos estas ideas de una manera suavecita, sin que nos demos cuenta. Entonces hay que tener también mucho cuidado. Dice la hermana Marta, destruir la historia, los monumentos no representan a ninguna mujer. Exactamente. Las mujeres que lucharon por sus derechos hace muchos años, ellas luchaban por el voto. Esos son derechos fundamentales. Por trabajar, por ir a la escuela. Eso es válido. Pero ya ir a luchar y a destruir y a insultar y a agredir, eso ya no es luchar por derechos. Eso ya es agredir a las personas. Golpear hombres en las marchas, pues menos. Ellas están luchando porque no haya violencia contra las mujeres, pero están haciendo violencia. Entonces, es aún incoherente lo que ellas están pidiendo. No sé si alguien aquí también tenga algún comentario, alguna pregunta. A ver, hermana Erika, adelante. Pues sí, como usted dice, hay que pedir derechos, ¿no? Pero derechos que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es. Y sí, hay mujeres malas y igual como el mundo es en sí pecador, Ajá. entonces la sociedad va a formar leyes que de alguna forma a lo mejor afectan a los hombres y de alguna forma afectan a las mujeres, porque las van decidiendo ellos mismos, pues. O sea, el hombre va construyendo su realidad de acuerdo a los conocimientos de la época, la ciencia de la época, las leyes de la época. Entonces vivimos siempre bajo una realidad que se va modificando, pues cada que vamos a estar cambiando los paradigmas, ¿no? Ajá. Entonces lo importante es que están fundamentados estos paradigmas. Hace pues muchos años sí todavía se buscaban cosas, por así decirlo, justas, cosas nobles, cosas que iban más con la voluntad de Dios sin que al propósito ellos buscaran a Dios, pero todavía lo que se buscaba iba conforme a lo que Dios es. Hoy en día la ideología que está en el momento está ya muy apartada de lo que es Dios. Entonces estas mujeres se mueven, bueno, yo por lo que he visto siempre hacen sus, no he visto mucho, pero
hace sus arranques de furia, Ujú. tienen ira, dicen, yo he sido violada, yo he sido matada, o sea, no ha sido nada de Ajá, eso. sí, Sí, violentada y todo. ajá, entonces sí, entonces es como emocionalmente han sido bombardeadas por la cultura, por esa forma de pensar, ¿no? De que no, que las mujeres, o sea, sí, la misma sociedad, sí cada vez es peor y Ujú. sí pasan muchas cosas violentas, pero no solo contra mujeres, también mueren muchos hombres, ¿no? Y ellos no Así están es. levantando, es que hay mucho levantón de hombres, es que, o sea, no, o sea, sí las hay para todos, pero nosotras sabemos que la solución no es lo que esas mujeres están haciendo, ¿no? Así es. Y entonces, pues ya Dios lo dijo, es bueno, para empezar, pues Dios nos define, ¿no? Y Ujú. dentro de eso que Dios nos define, nos tenemos que mover. Así es. Entonces, como cristianos, pues debemos de buscar promover los valores y las leyes que vayan dentro de la voluntad de Dios. Ujú. Porque a fin de cuentas, esto siempre va a ser, siempre vamos a tener que estar luchando por eso con el sistema legal. Por algo Dios una vez dijo, no sé, no seáis como el mundo, Ajá. porque ya lo habían dicho, o sea, el mundo nunca iba a aceptar a Dios. Entonces, siempre el mundo, o sea, aquí no iba a dominar Dios, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que tener esas luchas y como ese tipo, por así decirlo, de batallas, de contratiempos, de persecuciones. Y, ¿y qué más? Y pues en cuanto a nuestros hijos, pues hoy más que nada hay que yo creo que nosotras debemos de crecer mucho, mucho, mucho en la Ajá. palabra, muchísimo, porque ellas están siendo bombardeadas muchísimo, bueno, nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, por todos lados, hay, bien dice Dios, yo creo que esto es como, así yo lo veo así como con Ujú. lucecitos parpadeando Así cuando es. dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Ajá. de él mana la vida, Así es. ¿no? O sea, más que nada está así, Ajá. esa advertencia de Dios, ¿no? En cuanto a nosotras mismas también, porque incluso una vez escuché, creo que en la radio, algo así, unas hermanas que decían, yo como cristiana, Ajá. la verdad es que no he dejado de estarme limpiando del feminismo. O sea, llevo años Ajá. siendo cristiana, años en la palabra y hasta, bueno, da temas, ¿no? En internet, no me acuerdo, en radio. Y dijo, yo misma me tengo que estar limpiando constantemente, ¿no? Siempre me voy dando cuenta como de algunas ideas Ujú. o formas de ser o de pensar que he estado agarrando de estas ideas. Y entonces eso es agarrar tu Biblia, fundamentarse bien, qué es Dios, cuáles son nuestros propósitos, qué busca Él para nosotros, Ujú. cómo fundamentarnos en Él. Y por ejemplo, yo tengo aquí escrito en relación a eso. Ajá. Por ejemplo, hay ideas que el mundo siempre le ha puesto, ¿no? Por ejemplo, algún filósofo dijo por ahí, pienso, luego existo, pero Dios dijo, el necio es sabio en su propia opinión. Ajá. Y el mundo nos ha dicho, somos libres para elegir. Y Dios nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y también el mundo nos dice, sé lo que quieras hacer, pero el mundo nos dice, el gozo verdadero está en hacer la voluntad del Señor. Ujú. Y el mundo nos dice, hazle caso a tu corazón, Ajá. haz lo que tu corazón te diga, ¿no? Y Dios nos dice, el corazón es perverso y engañoso. Exactamente, Entonces, como exactamente. totalmente lo contrario. Exactamente. La verdad es que la sociedad va caminando totalmente alejada de Dios. Los tiempos cambian, pero Dios no. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces debemos enseñarles la verdad de Dios a nuestros hijos. Y sí es cierto, tenemos que estarnos limpiando constantemente de las ideas del feminismo que a veces adoptamos y no nos damos cuenta hasta que ya viene el daño que hemos causado, ¿sí? Entonces, no está mal que la mujer trabaje si tiene la necesidad para poder apoyar, ¿sí? Pero siempre debemos tener en cuenta que la cabeza de la casa es el varón si está en casa. Ajá. Hay otras condiciones, cuando el varón por alguna razón no está en casa, pero esas son otro tipo de condiciones. Pero cuando el varón está en casa, es él el que lleva la información. Después dice la hermana Marta Madrid,
Sí, coincido. Hay mucha información en internet y los niños hoy lo tienen muy al alcance, bombardeando con ideas muchas negativas. Ojo, o sea, cuidado, ¿sí? Entonces debemos tener mucho cuidado. Dios nos creó como ayuda idónea, no como ayuda y dueña. Porque a veces nos creemos dueñas de los hijos, nos creemos dueñas del esposo y queremos hacer o que ellos hagan nuestra voluntad y no es así. Debemos aprender a hacer la voluntad de Dios, prepararnos mucho, estudiar, estar en constante comunión con Dios y no dejarnos confundir con estas nuevas ideas. Y la manera de no dejarnos confundir es leyendo. La palabra de Dios es orando y conociendo al verdadero Dios, porque sí, la gente dice, es que Dios es bueno y nos va a perdonar. Sí, sí lo es, pero Dios es justo también. Y a Él le gusta darle, y la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Sí? Entonces debemos estar siempre en constante comunión con nuestro Dios. ¿Algún otro comentario, hermanas, hermana Irene, hermanos? No sé. Yo creo que en cuanto a Gracias, hermana. todo este tipo de situación, yo la verdad no me enfoco mucho a ese. Sí, sé que andan ahí haciendo todos sus Ajá. destrozos y todo, pero en ese sentido simplemente revela Ujú. la condición tan perdida, tan falta de Dios en el corazón Ajá. del ser humano, que se está viendo, que dejan ver Ujú. esa necesidad de Dios en la vida de ellas, Sí. porque ¿quién puede realmente transformar, quitar tanto odio? Porque no es más que eso, odio hacia su prójimo, Ujú. hacia el hombre, porque dicen, el hombre nos hace y deshace. Ajá. No es el hombre, es la maldad del hombre que habita en él, que Así es. simplemente pasan situaciones muy, muy dolorosas. Y a veces ese tipo de mujeres que andan ahí haciendo el alboroto son mujeres que simplemente toman ya una excusa Ujú. Exacto. para ir y decir, yo soy fulanita de tal, que la mataron o la violaron, yo soy ella, ¿no? Y entonces busco justicia. Pero no se dan cuenta que finalmente si buscan justicia, también ellos han agredido Así la es. autoridad y han ido en contra también de nuestros derechos, porque si lastiman o destruyen algo que le pertenece a nuestro México, pues finalmente van en contra de todo lo que es, Así es. de uno, ¿no? Ujú. Entonces, para mí se encierra en que simplemente es el pecado, la necesidad de Dios en el ser humano, Ujú. y que si no voltean o no volteamos, de decir, no puedo sola, necesito a alguien, necesito al ser que a mí me creó, Ajá. la verdad es que tendríamos otra situación. Ahora esto pues tampoco se va a quitar, tampoco se va a ir, porque de acuerdo a las escrituras, esto va a Sí. aumentar. Sí. Ahora, por otro lado, yo tengo 2 hijos adolescentes, es una etapa muy difícil, Ujú. porque sí bombardean mucho pues las amistades, pero lo más importante es no lo que les enseñamos, sino lo que ven en nosotros, Ujú. porque la violencia empieza desde la casa. Ujú. A veces queremos que ellos nos respeten, pero nosotros no los respetamos. Ujú. A veces queremos que el vecino nos respete nuestros derechos, pero nosotros no respetamos. Ujú. A veces queremos que salimos y queremos que nos respeten, pero no somos capaces de hacernos a un lado para que la otra persona pase. ¿Por qué? Ajá. Porque y dices, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros como cristianos, más que estas personas que están sin Dios, Ujú. seremos nosotros que decimos conocer de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Ujú. Estamos viendo tanta violencia, pero la violencia no puede ser mayor que el poder de Dios y venir a quitarnos esa tranquilidad y venir a robarnos
sobre todo la palabra de Dios Ajá. que Él nos ha dado y contrarrestar, o sea, a lo mejor no estamos allá, pero a veces tenemos plática con alguien, Ujú. y ahorita venía que llegué un poquito tarde porque venía y me decía, bueno, no ahorita, pero me decía esta persona, que estas mujeres ya el hombre las ha hartado, que por eso han tomado esa actitud. Y le digo, no, yo no comparto eso, Ujú. porque no es el hombre. Le digo, si la persona verdaderamente quisiera vivir en paz, Ujú. ¿a poco yendo allá haciendo tanta cosa para encontrar la paz? No, No, al contrario. no. Ajá. Esa persona buscó un pretexto para sacar simplemente la violencia que se carga, que ya no puede. Así En el es. momento que está, dicen los psicólogos, un psicólogo, que cuando tú golpeas, pateas, Ujú. sacas la frustración. Ujú. Y dice uno, no, tienes que someter tu ira a los pies de Cristo. Dice, Así es, Señor, así es. ayúdame. Ujú. Entonces, eso es lo que Así es. podría Sí, y también exigen cosas incoherentes, ¿no? Quieren que se pare el feminicidio, pero están a favor del aborto, cuando por lo menos el 50% de los bebés que ellas esperan que se aborten van a ser mujeres. Entonces eso también las convierte en feminicidas. Entonces están pidiendo cosas que son incoherentes, llevadas por su ira, que no han sido sujetas sus emociones a la voluntad de Dios. Son personas, hombres y mujeres, porque también ahí hay hombres, la mayoría homosexuales, que cuando son pequeños, sus papás dicen, pues yo no les voy a enseñar de Dios, ya cuando sean grandes que ellos decidan, y ahí está su decisión. O que dicen una grosería y se lo festejan cuando están chiquitos, ahora ve y díselo a su tío, ahora ve y díselo a tu abuelito, y todo el mundo les festeja las cosas malas. O los justifican, ay, bueno, es que pues yo no lo veo tan malo, ya se le pasará, es joven. No, hay que enseñarles la palabra de Dios y hay que enseñarles lo bueno y lo malo. No, ay, ya se les pasará. No, porque sí se les va a pasar, pero ya cuando hayan destruido su vida o hayan atentado contra la vida de alguien más. Pues tenemos más comentarios, dice la hermana Graciela, ¿a qué nos lleva el feminismo? A la destrucción de la familia y apartarnos de Dios. La hermana Marta Madrid dice que sí debemos ser empáticos. El feminismo comenzó hace muchísimos años, en el siglo pasado, y lo comenzó una mujer que estaba casada. No era una mujer sola, no era una mujer homosexual, era una mujer casada. Y les repito, pedía derechos o cosas válidas. No pedía incoherencias como las que pide el feminismo de ahora. No todo el feminismo es malo. El feminismo de ahora, cómo se está llevando ahorita, mal enfocado, mal guiado, ese es el problema. Sí podemos decir, es que sí puedo trabajar, quiero apoyar a mi familia, tengo la oportunidad de proveer económicamente para mi familia, y eso está bien. El problema es cuando somos confundidas, cuando esa buena intención es torcida y nos empiezan a decir, pues si tú ganas, no lo necesitas. Tú puedes sola. Ay, no le hagas caso, ganas lo mismo o ganas más. Ahí es el problema, cuando empezamos a confundirnos. Entonces, debemos tener mucho cuidado con el poder que tenemos. No somos un grupo de víctimas. Las mujeres no son víctimas. Estamos confundidas, mal guiadas, la gran mayoría, porque nos han dejado crecer así como las plantitas silvestres. Ahí como con la idea que caiga, ándale pues. Si te gusta escucharlo, escúchalo. Si te gusta eso, hazlo. No está la muñeca Barbie dice, haz lo que tú quieras hacer. No, o sea, sí puedes ser lo que tú quieras hacer, pero sujétate a la voluntad de Dios. Sujétate a los mandamientos de Dios. Sujétate a los caminos de Dios. Y luego las marcas deportivas, justo para ti, haz lo que tú quieras. ¿Lo quieres? Agárralo. Tú puedes, eres poderosa, eres inteligente. Y eso nos están confundiendo. Son lisonjas, son palabras, son halagos para obtener algo a cambio, a obtener algo de nosotras a cambio de algo, ¿sí? Entonces le estamos entregando nuestras familias y nuestros hijos a Dios, los estamos perdiendo y ni cuenta nos estamos dando. Entonces debemos tener mucho cuidado con estas ideas, usar el empoderamiento que Dios nos ha otorgado para guiar a nuestros hijos por el camino de Dios, no para apartarlos de Dios, para guiarlos por el camino de Dios.
Bueno, no sé si tengan algún otro comentario, alguna Sí, pregunta. Adelante. algo breve ahorita que menciona lo de las muñequitas Barbies. Vemos como cuánta adolescente se ha hecho bulímica precisamente por esa imagen, cómo destrozan el cuerpo porque tienen la imagen de una esbeltez que realmente en la sociedad pues no existe, no existe, pero con la imagen de esa muñequita tantísima adolescente mal. Y yo pienso que el verdadero problema de todo esto es la ausencia de Dios en los hogares. De ahí se inicia todo, porque ahorita el mundo, si alguien les quiere hablar de la palabra de Dios, ay, tú ya estás chocheando o cualquier cosita que nos dicen, entonces ya uno que como por respeto, ok, te tendré en mis oraciones, yo te bendigo, pero ya se ha puesto como muy renuente de que permitan que uno les dé su testimonio, mira, yo me restauré así, porque también está como muy marcado que si alguien conoce el pasado de uno, pero ¿quién eras? Sí. O sea, ¿de dónde vienes y hoy me quieres hablar de Dios? Entonces, pero bueno, todos sabemos, por ejemplo, que Dios busca también a los pecadores, a los que tenemos ganas de restaurarnos. Está complicado, pero no imposible. Así es. Entonces, a seguir poniéndole empeño, pero yo soy de esa idea. El mayor de nuestros problemas que ahorita tenemos es por la ausencia de Dios en los hogares. Y luego hasta con la propia familia se pone complicadito. Pero bueno, no doblar las manos y ponernos empáticos, porque esto ya se ha desvirtuado mucho y ahorita son miles y miles los hogares donde como la mujer es la que aporta más, prácticamente yo en mi criterio pienso que ahorita hay muchos hombres que sufren más que las mujeres porque han sido desplazados, son como un cero a la izquierda y los hijos se enfocan mucho en la mamá. Como mi mamá tiene la última palabra, mi mamá, nada más porque la naturaleza del hombre es ser como más discretos, más reservados, que si ellos alzaran la voz como estas mujeres, se ve la parte contraria. Así es, sí. Y también, por ejemplo, retomando el tema de la muñequita, ¿no? Y está el lado opuesto, ¿no? El lado que te dice, no sigas las modas de la sociedad. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Se visten como hombres, se comportan como hombres. Entonces está por un lado la exageración del cuerpo perfecto y de la muñequita perfecta. Y por otro lado está el de, pues tienes que parecer hombre, porque eres ruda, eres fuerte, no sigas prototipos. Entonces, nosotros debemos estar en el punto de Dios. Honrar a Dios con nuestro cuerpo. Y de la moda, lo que a Dios le dé la honra. No podemos estar ni de un lado ni del otro. Debemos estar del lado de Dios. Dice la hermana Marta, somos nuevas criaturas en Cristo. Así es. Entonces no podemos dejarnos confundir y debemos abandonar ya las ideas del mundo. Entonces sí debemos tener mucho cuidado, hermanas, con lo que nos están tratando de vender, con lo que nos están tratando de meter en nuestra mente y en nuestro corazón con palabras bonitas, con palabras bien poderosas que te dicen, tú puedes, si Dios lo quiere. Es que tú sabes, porque Dios me ayuda. Nunca debemos olvidar a Dios y enseñarles a nuestros hijos, a nuestras hijas. Dios no creó al hombre y a la mujer para pelear. Dios creó al hombre y a la mujer para complementarnos, no para pelear. De verdad que yo me imagino a Dios allá en el cielo y ay, criaturitas. Ay, criaturitas. Pero la Biblia sí lo dice, ¿no? Que en los postreros tiempos iba a haber hombres amadores de sí mismos. Y no se refiere a los varones, se refiere al género humano. Hombres y mujeres amadoras y amadores de sí mismo. Yo también escuché en una propuesta que decía, hombre muerto, abono para mi huerto. O sea, quieren ver a los hombres muertos. Y no debe ser así. Dios no nos mandó a pelear a los hombres contra las mujeres ni a las mujeres contra los hombres. Y también hay mujeres que mienten para acusar a los hombres, para causarles un daño, y de eso también debemos tener mucho cuidado. Pues les agradezco, hermanas, que nos hayan acompañado. Se nos terminó el tiempo, pero el próximo viernes igual nos vemos aquí con un tema diferente, con una
enseñanza diferente, pero bien dispuestas a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y les vamos a pedir que nos acompañen en oración. Les agradecemos a todas las hermanas que estuvieron conectadas, la hermana Marta Madrid, la hermana Eva, y también hay varones, el hermano David Orozco, la hermana Iribet, la hermana Elena, Graciela, muchas hermanas que estuvieron conectadas, la hermana Magda, la hermana Leti estuvieron conectadas, participando, y eso de verdad nos da mucho gusto. Y pues el próximo viernes aquí nos vemos, esperamos igual que nos acompañen, ya sea desde casa o aquí en presencia, con sus comentarios, con sus ideas, con sus aportaciones. Entonces, pues vamos a despedirnos en oración para agradecerle a Dios por este tiempo. Eterno Dios y Padre, te agradecemos infinitamente este tiempo que tú nos has prestado. Te rogamos, Señor, que tu palabra entre en nuestro corazón, en nuestra mente. Y te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que no te apartes de nosotros, que nos ayudes a ser sabias y prudentes y a usar la influencia que tú has puesto en nosotros, Señor, para guiar a nuestros hijos, a nuestra familia, en compañía de los varones, por tus caminos. No apartarnos nunca de ti y no dejarnos engañar con artimañas del enemigo. Nos ponemos en tus manos y nos lo pedimos todo en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanas, y también despedimos la transmisión. Gracias, y gracias a los hermanos que están aquí ayudándonos. Gracias. Hola, hermanas, mi nombre es Monse. Bienvenidas a este programa. En esta ocasión les estaré presentando algunos videos relacionados con el tema de mujeres poderosas en la Biblia. Y bueno, en esta ocasión tenemos el tema derechos de la mujer. Vamos a presentar el caso de una mujer cristiana que decide darle el primer lugar a Dios. Y vamos a ver qué es lo que pasa. El encabezado de la noticia apareció así: mujer religiosa gana juicio a hotel de Miami por hacerla trabajar en domingo. Esto fue el 22 de enero del 2019. Mary Jean Pierre, religiosa de lavaplatos en Miami, Florida, recibirá indemnización por jefe que la hizo trabajar los domingos. Declaró Mary: amo a Dios y no trabajo los domingos porque ese día es para honrarlo, aseguró la mujer en entrevistas televisivas. Sin embargo, en octubre del 2015, el gerente de cocina del hotel le pidió que trabajara los domingos, por lo que Pierre intentó seguir dedicando su domingo a las prácticas religiosas, como intercambiar turnos con sus compañeros. Incluso solicitó a su pastor que escribiera una carta para explicar que obligarla a trabajar ese día sería violar sus creencias religiosas, pero su argumento fue ignorado de acuerdo con la queja presentada por la empleada. Durante varios meses, Pierre logró evitar trabajar los domingos, pero en marzo del 2016 fue despedida por mala conducta, negligencia y ausencias injustificadas. ¿Qué es lo que dice la Biblia en 1 Samuel 2:30? Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Mary llevó su reclamo a la Comisión de Igualdad de Oportunidades para el Empleo y entabló una demanda judicial contra Park Hotels and Resorts, antes conocida como Hilton Worldwide, la propietaria de Conrad de Miami, en la cual acusó al hotel de violar la Ley de Derechos Civiles de 1964. El hotel está obligado a respetar las creencias religiosas de sus empleados y pudo haber resuelto el asunto con facilidad, afirmó el abogado de Mary, Mark Brumer. Veredicto. A pesar de que el jurado decidió que la compañía hotelera debe indemnizar a Mary con $21.5 millones,
El abogado de la cocinera haitiana aseguró que su clienta no recibirá más de $300,000, límite establecido por la ley por daños punitivos, algo que al parecer el jurado desconocía. Al final la mujer se quedaría con cerca de $500,000, luego de que sean deducidos los honorarios legales. No se puede discriminar a nadie por su creencia religiosa, advirtió Brummer, citando la ley federal. Mas reconocemos la mano de Dios y su respaldo cuando decidimos honrarlo en nuestra vida. Hola hermanas, mi nombre es Monse. Bienvenidas a este programa. En esta ocasión les estaré presentando algunos videos relacionados